En el año 2002 nace en Costa Rica el Sistema Nacional para la Calidad SNC y da vida al ente costarricense de acreditación bajo la Ley 10.473, único organismo competente con potestad para emitir las acreditaciones a organismos de la evaluación de la conformidad OEC. La acreditación es una herramienta fundamental para generar confianza y transparencia en el mercado nacional e internacional por los intereses del consumidor, mediante procesos de evaluación donde se comprueba la competencia e imparcialidad de organismos que realizan actividades como laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y verificación y proveedores de ensayos de aptitud. Sus acreditaciones brindan confianza tanto al usuario del servicio como a la administración. Se percibe a primera vista como un tema técnico y muy complejo. Sin embargo, cuando se estudia de cerca, su aplicación se puede ver en nuestro hogar, trabajo o tiempo libre. Por ejemplo, hay productos y servicios que deben cumplir con normas, leyes o reglamentos. Esto mediante certificaciones, inspecciones y ensayos realizados por organismos acreditados, quienes comprueban la conformidad de dichos productos o servicios. La acreditación demuestra por medio de evaluaciones continuas la competencia, imparcialidad e independencia que pueden tener los resultados. Los reguladores pueden establecer esquemas o requisitos y basarse en inspecciones, certificaciones, declaraciones o en ensayos acreditados para asegurar su cumplimiento. Es importante diferenciar entre un servicio acreditado versus uno no acreditado. El primero demostró ante ECA su competencia para hacer una actividad y el segundo no. ECA garantiza la credibilidad para que usted pueda caminar por la vida con confianza al conocer los organismos con alcances debidamente acreditados. Las acreditaciones de ECA son reconocidas internacionalmente por los máximos foros mundiales de acreditación: ILAC, IAF, IAAC, IHAP. Encuentre en nuestro sitio web www.eca.or.cr los organismos que tienen actividades acreditadas en Costa Rica, así como información de nuestros servicios de acreditación, capacitación y equivalencias. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio Detrás de la Calidad, historia de mujeres que abrieron el camino. Mi nombre es Cintia Quiroz, soy asistente del Departamento de Gestión de la Innovación del ECA y desde ya quiero agradecer su presencia esta mañana en la plataforma, así como nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Además, quiero recordarles la etiqueta para nuestros eventos en línea. Por favor, permanecer con el micrófono apagado. En caso de alguna eventualidad por agentes externos, estaremos finalizando el evento y abriendo un nuevo link de la sesión que se los estaría compartiendo por correo electrónico. El día de hoy no estamos aquí por casualidad. Este conversatorio nace del marco de una conmemoración fundamental, el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a hacer una pausa y mirar hacia atrás para honrar a quienes nos abrieron las puertas y mirar hacia adelante hacia el camino que hoy nos toca por pavimentar. Este año la Organización de las Naciones Unidas nos ha convocado bajo un lema muy poderoso: derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas. Y cuando pensamos cómo aplica esto a nuestro mundo, al mundo de la ciencia, de la infraestructura, de la calidad de la evaluación, nos damos cuenta que esta historia está escrita exactamente por esas tres palabras. Durante décadas, el simple hecho de que una mujer asistiera a aulas universitarias en carreras técnicas fue una lucha por sus derechos, y que hoy una mujer sea quien lidera una evaluación técnica, inspeccione una obra o dirija un laboratorio es un acto de justicia absoluta. Y en el trabajo diario de cada una de nosotras que nos hace acceder a estos espacios es justicia pura.
por lo que pensamos que la calidad solamente a veces imaginamos que son como manuales, normas técnicas, procesos estructurados, procesos de acreditación o certificación. Hoy queremos ir más allá, hoy queremos hablar de lo que sostiene estos ecosistemas, las personas y específicamente a las mujeres. La historia de la infraestructura de la calidad en nuestro país no se escribió sola, se forjó con el esfuerzo de mujeres que hoy reclaman su derecho a la educación, a un trabajo digno y a transformar aulas vacías en espacios de liderazgo. Como les mencioné anteriormente, el día de hoy que una mujer lidera una auditoría, una evaluación o inclusive una reunión técnica es un acto de justicia, pero el camino para llegar hasta acá no ha sido fácil. Hoy nos acompañan cuatro mujeres excepcionales que presentan distintas etapas de este viaje. Ellas nos van a contar cómo han vivido el ambiente, cómo el mercado se ha ido transformando y qué proyectamos para el futuro. Quiero presentarles a nuestro panel de lujo, la ingeniera Seidy Alfaro, nuestra gerente de LECA, la licenciada Luisa Díaz, directora de la Dirección de Calidad del MEIC, la ingeniera Beatriz Paniagua, experta consultora y auditora en sistemas de gestión, la licenciada Melissa Solórzano, profesional de la Secretaría de Acreditación de Organismos de Certificación y Organismos Validadores Verificadores, la voz de la nueva generación y nuestra visión hacia el futuro. Sin más preámbulo, podemos iniciar con este conversatorio. Buenos días, chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están por acá? Hola, buenos días. Gracias. Gracias por permitirnos compartir este rato con todas ustedes y todos ustedes también. Sí, Muchísimas gracias. Claro, es un gusto estar con ustedes, tener un conversatorio. Y sí, gracias. Mujeres empoderadas, como les decía ahora, todas. claro, claro. Eh, Bueno, nuestra historia inicia en las aulas. La ONU nos recuerda que la educación sin discriminación es un derecho fundamental, pero sabemos que la teoría a veces choca con la realidad. Queremos empezar preguntándole cómo fueron sus primeros pasos. Esta pregunta es para las tres, para doña Beatriz, para doña Luisa y Sadie. Vemos un momento en el tiempo cuando iniciaron este camino técnico que sintieron cuando estaban entrando como a este club privado de hombres al que no habían sido invitadas. No sé, doña Beatriz, cuéntanos un poquito de su experiencia. Bueno, este, yo decidí ser ingeniera química porque quería ser ingeniera química. En ningún momento pensé que iba a entrar en desventaja al ser ingeniera, pero tuve una oportunidad muy grande y es que no estudié en el país, yo estudié en la Unión Soviética. Entonces, sinceramente, tenía 17 años en ese momento y fue una historia muy bonita de mi vida, un aprendizaje, un encontrarme de mujeres poderosas, incluso mi compañera, la extranjera de mi grupo, era una afgana. Manila a mí me sorprendió porque uno dice, oye, Afganistán. Ella hablaba persa, afgano, hablaba francés, hablaba inglés y además era increíble en matemáticas y participaba en las Olimpiadas. Imagínense mis referentes. Y bueno, mientras estudiaba era un ambiente de hombres y mujeres y yo me sentí muy bien. Ese, esa parte de mi vida fue muy confortable, muy grata, muy llevadera. Ay, qué Sí, linda experiencia, ¿verdad? Uno pensaría que tal vez en un país que es tan patriarcal la historia ha sido diferente, pero bueno, no. nos topamos con una bonita experiencia. ¿Usted, doña Luisa? a ver, cuando yo decidí que quería estudiar química y me acuerdo perfectamente, estaba cerca de ingresar a la universidad y estábamos en una reunión familiar y uno de mis primos me preguntó que qué iba a estudiar. Y yo le dije que iba a estudiar química y me dijo, ¿qué? Estás loca, eso no es para mujeres. Pero como yo he sido una rebelde toda la vida, ¿para qué me lo dijo? Porque entonces dije con mayor razón. Pero no tanto eso, sino que siempre recuerdo las palabras de mi papá que reaccionó, fue mi papá quien reaccionó en ese momento y dijo, ¿por qué? Si ella quiere estudiar química, ¿por qué no va a poder estudiar química? Mi papá siempre fue un gran apoyo para nosotros
cada uno haga lo que quiera, cada uno decide y llega hasta donde quiera. Lo único que uno tiene que hacer es hacer las cosas bien y tratar de hacerlas bien. En la universidad, evidentemente, llegué a un grupo en donde éramos 3 mujeres y 17 hombres los que ingresamos ese año a estudiar química. Eh, de ese grupo, junto con el que iba adelante, terminamos juntos, somos 14 14 compañeros, siempre las 3 mujeres, y una más que se nos unió de camino, pero hemos seguido unidos hasta la fecha. Nos vemos una vez al año, por lo menos, y forjamos no solo una relación de amistad, de compañerismo, sino que además somos excelentes colegas que nos compartimos muchísimas cosas. Y yo nunca he sentido diferencia con ninguno de ellos, porque uno sea hombre, porque sea otra mujer, siempre nos hemos tratado igual, pero creo que eso es porque tuvimos una ventaja, de que las 3 que estábamos, además demostramos que podíamos estar ahí. Sí, había generaciones anteriores en donde el asunto entiendo que no era tan fácil, pero en la nuestra no fue complicado. No fue lo mismo cuando empecé a trabajar. Ahí sí, ya me costó porque llegué a una empresa química, a hacerme cargo de una planta de producción en donde todos eran hombres, a sustituir un hombre y a tener que decirle a la gente, ¿sabe qué? Este producto salió mal, tiene que hacerlo de nuevo. O decirle a un gerente de ventas, usted no va a vender ese producto así, no puede vender ese producto a ese precio, porque si usted pone ese precio, yo le tengo que hacer un producto de mala calidad. Y luchar contra un grupo de personas que tenían, digamos, una visión diferente y querían imponer su posición de hombre ante una mujer recién graduada, y muchos años más joven que ellos. Eso me costó, pero lo logré, lo logré. No, impresionante, ¿verdad? Porque estas, como dice usted, esto nace de las visiones, que la visión de su papá, que era un hombre que las apoyaba, un hombre cariñoso, que confiaba en usted y en su capacidad, y luego esas personas externas que le dicen a usted, ah, no, usted no puede. Es impresionante. Heidi, si nos hablas un poquito de tu experiencia. Sí, muchísimas gracias, Cintia. Em, yo me estudié, digamos, la secundaria en el Colegio Superior de Señoritas y es interesante porque el estudiar en un colegio de solo mujeres eh, tiene sus pros y sus contras, que ya ahora podría decir que tal vez hay cosas que no son tan, eh, que a veces es necesario, digamos, esa interacción hombre y mujer. Pero una de las grandes ventajas de estudiar en el Colegio Superior de Señoritas es que nunca nos limitaron a nada. O sea, ahí nunca se dijo, una mujer no puede ser mecánica. O sea, nunca escuché ninguna limitación de estudio para una mujer. Entonces, cuando yo decía que quería ser ingeniera, eh, me dijeron, bien, sí, está bien, estudia y sabes que tienes que, te gusta la química, te gusta la física, te gusta la mate, entonces no hay problema. Cuando entré al tecnológico, pues ahí fue un choque, porque pasé de estar 100% mujeres a la relación con los hombres, pero fue súper positivo para mí. O sea, yo creo que los años más felices fueron en la universidad, ¿verdad? En el TEC, porque eh,
me cuidaban mucho, ¿verdad? O sea, las mujeres nos cuidaban mucho, éramos consentidas y, y sí, el 90% hombres y el 10% mujeres. Entonces, en algunos, me acuerdo una vez en un curso de comunicación, una cosa ahí em, de los introductorios, que cuando llegué me senté y dice el profesor, bueno, quiero escuchar la visión femenina de esto y vuelvo a ver. Y de 40 estaba yo y todos los días quería la visión femenina. Entonces, fue bastante interesante, ¿verdad? Esa relación, pero sí, em, allí aprendí que para poder resaltar tenía que esforzarme, ¿verdad? Y creo que eso siempre es positivo, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos que dar lo mejor de sí siempre. Pero la universidad me enseñó eso. En una carrera donde predominan los hombres, uno tenía que esforzarse, estudiar mucho y tener la propiedad para conversar y convencer, ¿verdad? A los hombres. Igual que Luisa, este primer, o sea, en la universidad fue muy bonito esa relación cuando ya uno se enfrenta a la realidad de el trabajo. Recuerdo mi anécdota que de una de muchas, ¿verdad? Fue que cuando llegué, una mujer joven, yo soy muy pequeñita, entonces era como, y en ese tiempo era muy menudita, muy delgadita y chiquitita. Y me vieron y me dijeron, ¿cómo que usted va a ser la jefa, verdad? Esta cosita chiquitita, ¿verdad? Y el mecánico dijo, no, ninguna mujer me va a mandar a mí. Y dice, yo renuncio. Y el jefe, que era interesante, la mayoría de mujeres, era una maquila donde el 90% eran mujeres, pero los jefes todos hombres, ¿verdad? Y mi jefe le dijo al mecánico, si no quieres trabajar con mujeres, te tienes que ir. Renunció. A los meses volvió a pedir que si lo, em, lo contrataban. El jefe dijo que sí, y yo también. Y después tuvimos una relación de amistad muy bonita en los años que trabajamos juntos, ¿verdad? Pero sí, eh, al principio yo creo que esta relación de mujer y sin experiencia, ¿verdad? Fue bastante interesante, pero sí le ayuda a uno muchísimo a crecer como persona. Bueno, la verdad es que me alegra mucho que todas hayan tenido una experiencia positiva en la universidad. Entonces, me nace como esa pregunta para Melissa, vos que sos como de la nueva generación y escuchando a las panelistas, ¿cómo fue su experiencia en la universidad hace poco? ¿Siente que ya se abrieron de verdad las puertas por completo o todavía las nuevas generaciones tienen que enfrentarse como a estos estereotipos a la hora de graduarse? Yo creo que sí hay retos todavía, pero definitivamente eh, mujeres como Sadie, como doña Luisa, como doña Beatriz, que estén donde estén hoy, marcan un camino completamente diferente para todas las mujeres o personas que deseen meterse en carreras STEAM o trabajar en este mundo de la calidad. En mi caso, yo personalmente pude elegir lo que quería estudiar sin ningún inconveniente. Pude participar en los exámenes que se hacían de Olimpiadas de Matemática, de Química, Biología. Nunca hubo como limitación para mí en ese sentido. Entonces, escoger una ingeniería no fue sorpresa para nadie. Ya había muchas mujeres haciéndolo. Y cuando yo llego a la universidad me topo con que más bien mi carrera está llena de mujeres. Hay más mujeres estudiando ingeniería en gestión ambiental que hombres. Entonces, yo creo que más bien a mí me ha tocado estar constantemente rodeada de mujeres que han crecido, que han em, estudiado la ingeniería que quisieron. Y en mi trabajo, por ejemplo, también lo he visto. Cuando llego al ECA también me encuentro con que somos casi que un 99% mujeres
Entonces creo que sí, es completamente diferente. Y en la universidad, bueno, a mí personalmente, como cuestionamientos sobre mi género no habían, sí hubo, o sea, la formación sí es exigente y a uno siempre, eh, ¿verdad? Pues se le pide. Pero más bien creo que mi choque, gracias a las puertas que se han abierto por otras mujeres, realmente es entender que es posible que en estos campos pues no hay respuestas simples, que hay que analizar, hay que cuestionar, hay que tomar las decisiones con responsabilidad, hay que ignorar a esa voz que le dice a uno que hay un síndrome de la impostora y nada más seguir adelante y continuar creyendo en que uno se ha formado, ha trabajado y ha estudiado y ha dado lo mejor y sigue dando lo mejor continuamente. Y también creo que eso es gracias a ver a que hay mujeres que lo han logrado. Por ejemplo, yo empecé a estudiar una maestría y ahí conocí primero a Sadie, fue mi profesora. Entonces pude ver también cómo ella había trabajado en otros lugares, pude ver en temas de calidad como la experiencia profesional que tenía y bueno, hoy ahora es la gerente del ECA, entonces eso da como mucha inspiración también. Sí, ¿verdad? Qué linda historia de inspiración. De ver el crecimiento y en la actualidad, porque sí, uno no se cuestiona actualmente qué carrera quiere, pero fue gracias, ¿verdad? Al trabajo de todos ustedes que, ¿verdad? Pusieron y entraron sin miedo a esos espacios que antes como que estaban restringidos. Entonces, me alegra muchísimo que ahora la experiencia de las nuevas generaciones sea positiva y que en realidad ustedes también hayan tenido una buena experiencia cuando estudiaban. Bueno, entonces ya separando esta etapa de la educación, ahora leemos un poquito desde la trinchera del campo de trabajo, como en reuniones y auditorías y evaluaciones donde ya la teoría como de la igualdad se pone a prueba. Nos adelantaba un poquito doña Luisa y Sadie como su experiencia que tuvieron. Entonces, les voy a lanzar esta preguntita para todas. Entonces, si su trabajo requirió casco, botas y lidiar con sectores que son históricamente masculinizados, como son la industria, la construcción en general, ¿recuerdan como alguna situación o alguna reunión donde que sintieron que su autoridad técnica fue cuestionada solo por ser mujer? Y si fue así, ¿cómo lograron plantarse y decir, aquí la experta y la jefa técnica soy yo? O sea, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Tal vez podemos retomar las anécdotas que nos contaron doña Luisa y Sadie y es doña Beatriz que nos cuente una nueva y Melissa también. Entonces podemos iniciar con Sadie. Ay, sí, te comentaba, bueno, anécdotas hay muchísimas. Yo trabajé en el sector industrial, siempre en la industria química. Yo soy como química, ya debería ser ad honorem, voy a decirle a Luisa ahí que hable al colegio, o ingeniera química o química. Trabajé 16 años en ese sector. Em, Estuve en un sector bastante predominante de hombres, donde ahí sí se sentía, digamos, la diferencia entre un hombre y una mujer. Les comentaba antes de iniciar la reunión que en mi experiencia laboral tuve discriminación por ser mujer en varios temas, como fue el no tener el mismo salario que un hombre que hacía el mismo trabajo, simplemente porque decían que los hombres tenían que ganar más porque eran jefes de hogar y tenían que mantener una familia y que uno como mujer no tenía que hacer eso. Esa era la justificación para tener una diferencia salarial, ¿verdad? O sea, no era por méritos, no era porque la evaluación del desempeño fuera mejor, ¿verdad? Sino solo por ese tema. Em, el ganarse el piso, digamos, en una industria que les comentaba, yo inicié en esa organización como la primera jefe de producción, todos eran hombres, y igual que Luisa, el que usted llegue como mujer a sustituir a un hombre que tenía 30 años de trabajar ahí. Y llego yo.
ya tenía 5 años de experiencia, pero también una profesional joven en ese tiempo. Y recuerdo que un compañero me retó y me dijo, usted aquí tiene que demostrar que está usted aquí porque sabe y no por otra cosa, ¿verdad? Esos eran los comentarios. Y trabajé 11 años en esa organización, y después grandes amigos, o sea, grandes amigos que tuve ahí. Es curioso porque decía doña Beatriz, no satanicemos a los hombres, ¿verdad? Porque debo decir que la persona que no me daba el aumento salarial era la jefe de recursos humanos, mujer, ¿verdad? O sea, era la que tenía esa política no escrita. Em, en cambio, los hombres, cuando usted demostraba que sí, merecía, ¿verdad? El estar ahí trabajando con ellos, fue una cosa maravillosa. Y ahí me dieron la oportunidad de conocer los sistemas de gestión, de implementarlos, y se me abrieron, bueno, las puertas del ECA, que yo estaré 100% agradecida en eso, pero sí, digamos, en ciertos lugares, ¿verdad? Y ciertas industrias, definitivamente todavía existe una gran oportunidad para trabajar las mujeres. Y debo decir que si bien yo abrí puertas para, ya hay más mujeres trabajando en producción en esa organización y en mantenimiento y, y en otras áreas, ¿verdad? Abrí camino, espero que sea porque lo vieron positivo y en este momento hay mucho más mujeres trabajando, ¿verdad? En esa parte. No, sí, impresionante. Como dice usted, había que demostrar que usted era la jefa. Entonces, Luisa, si nos puedes retomar un poquito esa anécdota que nos venías contando. Y claro, bueno, yo en esa empresa en que inicié, trabajé 12 años, como, sí, 12 años más o menos. Em, Ahí terminé teniendo a cargo el área de investigación y desarrollo, ya en los últimos años en que estuve ahí. Y la empresa además empezó a trabajar en la elaboración de diseño de productos post cosecha específicos para industria agrícola, muy enfocada en industria bananera, industria netamente de hombres. Este, y teníamos yo era química, ¿verdad? Y tenía ahí que ir a una reunión con todo el equipo de investigación y desarrollo de una de las mayores bananeras que hay en este país, si no es que es la primera en el mundo. Y yo dije, y yo con este montón de señores ahí, pues lo resolví así. Simplemente cogí, había un libro que escribió un ingeniero agrónomo costarricense, un señor que es muy, muy reconocido, fue muy reconocido en el mundo del banano. Prácticamente me lo leí de tapa a tapa. Traté de entender porque yo dije, estos me van a despedazar cuando yo llegue a hacerle las propuestas de que este es el producto que les va a servir y lo vamos a hacer con este protocolo, porque este protocolo es el que hay que trabajar y no el de ninguno de ustedes. Eh, claro, cuando yo llegué, primero como que, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Era una cosa así como cuando uno llega y está dando una charla y todo el mundo está bostezando y viendo para otro lado, más o menos, pero donde yo empecé a hablar usando sus propios términos, usando los propios argumentos que este señor bien reconocido tenía planteados, pues las cosas fueron cambiando y logré que no solo se hicieran las pruebas del producto en esa empresa, sino como en dos o tres
empresas más, tanto a nivel nacional como en otros países. De nuevo, a uno le cuesta más, o sea, yo estoy segura, totalmente segura, que si hubiera llegado la persona que me precedía a mí, que era tan joven como yo, porque esta persona que me precedía a mí había trabajado en esta empresa mientras que fue estudiante y después se fue para otro lado, específicamente para Recope, y fue cuando me contrataron a mí, pero éramos medios contemporáneos. Yo estoy segura que si esa persona hubiera llegado y habla y lo dice y lo propone sin tener el bagaje técnico, probablemente a la primera se lo hubieran aceptado. Pero de ahí uno tenía que demostrar que sabía. Así Tenía que defender su idea, ¿verdad? Tenía que eh, llevar todo el es arsenal. como, es como, o sea, no vas a ganar una guerra si no estás preparado. Ujú. Y lamentablemente aquí estábamos en un momento, yo entiendo lo que dice Melissa, hoy es más fácil, hoy es más fácil. Yo lo veo con mis hijas, hoy es más fácil. Pero en ese momento, uno tenía que tener todas las armas posibles y técnicas para poder, este, decir, bueno, es que yo creo que por aquí hay que ir. Perfecto. ¿Y usted, doña Beatriz, alguna anécdota que nos queda compartir? Sí, bastantes. Bueno, yo pienso que entre lo bonito que fue estudiar, y entonces uno dice expectativa, realidad, ¿verdad? Ya el mercado laboral. Después de que vine al país, salí, no estuve acá, trabajé afuera otros 4 años. Yo tengo una especialidad en sustancias inorgánicas y fertilizantes, entonces me fui a una empresa que producía se llamaba que producía insumos agropecuarios. Me nombran directora de producción de dos empresas que es un sector históricamente masculinizado, que es la producción de fertilizantes. El primer día aparecí ahí con el director y la segunda vez que aparecí sola me dicen, pero usted no era la hija del director. Pero bueno, estuve 4 años y al final tenía la responsabilidad de las 4 empresas que producían fertilizante, las tenía yo. Después de eso, cuando regresé al país, por supuesto, con toda mi experiencia en fertilizantes, yo quería trabajar en Fertica, según yo. Y entonces en Fertica inmediatamente me dijeron, no, esto es un trabajo de hombres, aquí hay que subirse a aquellas torres, ¿verdad? Y yo me quedaba. Y entonces me dijeron que no, aunque tenía una carta así de recomendación buenísima, que había trabajado esto, que había hecho estos desarrollos, no, eso no importaba. Y entonces en ese momento estaba la promoción del proyecto de ley de igualdad real. Y digo yo, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí lo que precisamente era el trabajo, ¿verdad? El trabajo de la mujer, un poco de eliminar un poco de represión, pero ya me había incorporado al Colegio de Ingenieros Químicos, voy y pago y digo, ¿ustedes de casualidad no tienen algún trabajo por acá? Y me ofrecieron en el Ministerio de Economía tenía el sector de industria, se llamaba la Dirección General de Industrias. Todos eran un grupo de ingenieros químicos y eran todos hombres, yo mujer. Ellos buenísimos, la verdad es que yo nunca he tenido, sí he tenido algunos encontronazos, pero en general, digo, es la vida. Pero pasaba algo, yo era la nueva. Y como yo era la nueva, a mí me mandaban a atender reuniones a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, porque empezaba lo que era la reconversión productiva en el país. Pero eso que me dio a mí una gran ventaja, aparte de empoderarme, era el chance de la relación del sector público con el sector privado. Y en esa parte de reconversión, estuve trabajando con lo que se llamaban unos comités empresariales sectoriales, venía gente afuera y le decían a la gente, pero así en la cara, mire, sector zapatos, ¿verdad? Hacían unos zapatitos y le decían, esto no es, aquí vienen grandes empresas y esto lo van a arrasar. La gente no creía, pero bueno, ¿verdad? Algunos sí progresaron, otros no. Y dentro de eso, siendo otra vez la nueva,
En el año 95 hubo, como en el 90-94 esto, y como en el 95 hubo una idea, porque siempre estuvo de la unión del MEI, que el Mideplan. Entonces era un ministro y dos viceministros. Y como ya yo tenía aquella cosa que era la nueva, a mí me mandaron. Y yo siempre decía, yo voy a trabajar para el sector público, pero como impulsando proyectos. Y ahí conocí lo que era la acreditación, ¿verdad? Porque en ese momento ellos decían que había que integrar la ciencia, la tecnología y la economía. Y en ese momento conocí de la acreditación cuando, no sé si todavía saben, no sé si todos, pero los antecedentes de la 17011, que era la guía 58, ¿verdad? Para lo que eran los sistemas de acreditación de laboratorios, y estaba la guía 61, que eran los requisitos generales para organismos de certificación, ¿verdad? Y bueno, y ahí se fueron consolidando. Cuando llego después de esto, me tuve una gran experiencia de trabajo, ¿verdad? Porque me invitan a que me vaya a la Comet. Trabajé, igual estaba en la Cámara de Industrias en la promulgación de la ley 8279, que es cuando en el 2002 ya se forma ECA, que antes era Elenia, pero Elenia trabajaba, ya había un antecedente, ¿verdad? Y yo me formé con muy buena gente, ¿verdad? Tuve la experiencia de acompañar y dije, "Uy, no, esto no puede ser, ¿verdad?" Pero también tengo referentes increíbles, como fue ir a una evaluación con Patricia Murillo, ¿no? Recope, y no dormir en la noche, porque todo lo apuntamos en esto. ¿Y qué aprendí? ¿Qué aprendí de Patricia? Es el ser congruentes con lo que hacemos, ¿verdad? Es que si usted va a implementar un sistema de gestión de calidad, entonces hay estos requisitos y no hay blancos y negros. Entonces, es un sistema y es su sistema de gestión, ¿verdad? Y hay una norma contra lo cual comparamos, que fue increíble para mí. Yo se lo agradezco muchísimo a ella. Y la otra que tuve otro referente increíble fue Manfred Kindler. Cuando PTV nos daba tanta capacitación, Manfred tenía algo increíble que decía, vean, todos, se van a reír de mí, pero es cierto, todos mis referentes, todos, dice, esconden. Todos le van a mentir, dice. Cuando a ustedes les dan el sistema de gestión de calidad, ustedes lo tienen que conocer. Y esa fue mi premisa, ¿verdad? Conocer, conocer, estudiar. Y luego, aquello es el iceberg, pero abajo en la profundidad es la caja negra. Y ahí es donde usted tiene que ir. Y bueno, yo después fui colega con Manfred, ya trabajando como consultora, y eso fue increíble. ¿Y qué me pasó a mí? Le voy a contar. Ya cuando yo me fui del país de nuevo la segunda vez, ya tenía dos hijos. Entonces, cuando yo tenía 30 años, tenía tres hijos y yo era doña Beatriz. Nadie me quitó eso nunca. Yo cuando a mis hermanas de 50 años que se enojan, le digo, yo desde los 30 y antes era doña. Y creo que con ese doña, ¿verdad? Yo no sentí nunca que me cuestionaran mi autoridad técnica, ¿verdad? Porque también mi paso por la comedia, el aprendizaje de los muchachos, que fueron muy generosos, hombres y mujeres. Yo no estoy hablando solo de los hombres muy generosos, digamos que eso fortaleció. Y cuando yo vinculaba lo que había trabajado o las necesidades del sector productivo, decía, puches, aquí se une, ¿verdad? Esto es lo único que el BI tiene para ofrecer, digamos, realmente, que era la parte de la metrología. Y yo les decía, sin ustedes no puede haber acreditación cuando ya se empezaron a hacer laboratorios secundarios. Pero yo creo que sí, que todo eso ha sido muy, muy, muy interesante. Qué bonita visión, de verdad. Y qué bonito eso que mencionas vos de empoderarse del doña. A mí me pasa también, me escriben mucho, me ponen doña Cintia. Y yo, ay, si supieran que soy una cagada, como dicen. Pero sí, a veces uno tiene que empoderarse de las palabras que le dicen y no tomárselos a mal. Me parece excelente esa historia que nos has contado, ¿verdad? Desde cómo inicia el proceso de acreditación y la visión que la llevó a trabajar actualmente, y todavía como consultora. Pero bueno, Melissa, contanos vos, yo sé que ahora las chicas mencionan, ¿verdad? Que es un poco más sencillo, pero sigue habiendo gente con una mentalidad muy cerrada y supongo yo que aún has tenido retos en el campo. Cuéntanos Sí, alguna anécdota. sí, sí, por supuesto. Yo realmente reitero que
estos espacios, sobre todo para conocer historias que han tenido que pasar otras mujeres, me parece súper valioso. Entonces reitero como que hay que agradecer las puertas que se han abierto y también a Aleca por hacer estos espacios y poder compartir y no dar por sentado que el hecho que hoy yo tenga un poco más fácil hacer las cosas, o sea, no lo puedo dar por sentado. Hubo atrás toda una historia que merece ser comentada, recordada y precisamente eso, no darla por sentado. Yo en mi caso, em, realmente no ha sido siempre algo explícitamente por género, o por lo menos así no se ha sentido, no se ha dicho explícitamente, pero sí me ha pasado más por ser joven, por a veces entrar en espacios donde se nota que es la persona más joven. Entonces, realmente no me ha pasado situaciones que comprometan mi autoridad o mi criterio técnico. Sí ha habido uno que otro comentario que yo sé que a veces es como algo muy tico, pero dependiendo del tono es como, sí, bueno, acá está Melisita y Melisita está viendo y ese Melisita y yo no hay, no hay Melisita, pero bueno, ¿verdad? A veces hay cierto tipo de comentarios, hay un poquito como de micromachismos a veces que puede ser muy sutil, pero están. Eso es más que todo como cosas que me ha pasado y ahí en mi caso lo que uno siente es que pues tiene que demostrar un poco más para que, por ejemplo, mi criterio técnico sea validado y no se cuestione, pero creo que también influye mucho la seguridad con la que uno se comunica y con el tiempo lo que he entendido es que el conocimiento uno sí lo tiene, o sea, yo he estudiado, yo he trabajado, yo he aprendido, estoy en constante aprendizaje todo el tiempo y eso no eso tiene valor independientemente de la edad con la que uno pues empiece o esté o tenga en una sala con otras personas. Entonces realmente no ha sido un momento puntual, ha sido un proceso y obviamente uno duda un poquito, pero conforme va participando, en mi caso en evaluaciones, en auditorías, en informes, trabajando en comités técnicos, trabajando con las normas, uno se da cuenta de que sí maneja el criterio, de que sí conoce, de que sí eh, puede dar fe de lo que se está diciendo es de cierta forma y creo que más que decir que vos decías, bueno, aquí la experta soy yo, creo que más que yo tener que ponerme en una posición donde tenga que dejar eso claro, realmente en mi caso ha sido que he hablado con más seguridad, con más claridad y creo que cuando uno comunica eso con fundamento, y creo que era algo que mencionaba doña Beatriz, pues eso se nota y no se cuestiona independientemente de la persona que vos seas. Sí, algo que puedo tal vez como notar y unir de todas sus historias es que a las mujeres sí como nos tienden a infantilizar, como dice Sadie, que la chiquitica, que Melisita, que la jovencita, que no te puedes subir ahí, que dice mi papá, que dice mi esposo, ¿verdad? Entonces, que todos estos son retos que actualmente todavía vivimos y que tenemos que ir construyendo, ¿verdad? Como dice Melissa, a quitar todos esos micromachismos. Nosotros somos y podemos. Entonces, bueno, para continuar, ya hemos hablado del pasado, del presente y ahora vamos a mirar hacia el futuro. Sabemos que instrumentos como la norma INTE G38 han marcado una pauta importantísima en igualdad de género, pero el cambio cultural lo hacemos nosotras el día a día. Y antes de la pregunta final, les habíamos pedido a los panelistas que nos trajeran un objeto simbólico. Entonces, las compañeras nos van a mostrar una fotografía y nos van a comentar un poquito detrás del trasfondo de cada una de ellos. Entonces, vamos a iniciar con la fotografía que nos trajo doña Luisa. Está silenciada. ¿Por qué esa foto? ¿Por qué esa foto? O sea, me pidieron buscar algo simbólico, un pin, un casco. Vean, yo, como les dije, yo he tenido que aprender de mucho, ¿verdad? O sea, cuando yo trabajaba en la Cámara de Industrias, la gente juraba que yo era abogada, porque yo, empecé a trabajar en algo en lo que tenía que ver con reglamentos, con decretos, y entonces me puse a estudiar igual. Pero llegó un momento en que había una persona que llevaba lo que era la comisión de calidad de la Cámara y esa persona lamentablemente falleció
y alguien tenía que tomar el tema. Y me dijeron, tome usted eso y simplemente vaya y empiece. Pero yo tuve la gran y bendita suerte de que el director que tenía esa cámara se llama Juan María González. Y estaba él empezando con la idea de que había que pasar del ENIA, como mencionó Beatriz, a que había que elaborar una ley para un sistema nacional para la calidad. Y él fue el que me introdujo a mí en este tema. ¿Y cómo lo hizo? Me regaló ese libro, la guía de evaluación de la conformidad, y me regaló después el libro de Suedac sobre vigilancia de mercado. Y me dijo, leas esto porque usted y yo vamos a hacer y vamos a mejorar la propuesta de ley de calidad que hay para hacer algo que sea lo que el país necesita. Esta es realmente mi introducción en el mundo del Sistema Nacional para la Calidad. Ahí empecé a aprender porque realmente yo no conocía, sabía y había hecho algunas cosas con ISO 14000 en un proyecto que había trabajado, pero muy por encima, pero ya entender, comprender todo para llegar inclusive a plasmarlo en una ley imperfecta, como fue la 8279, bueno, eso fue, y además que todavía la vida me dio la gran oportunidad de llegar al MAKE en el momento en que se estaba trabajando en la reforma de esa ley para poder plasmar hoy la nueva, que es la 10.472. Pues yo solo tengo que darle gracias a Dios que me puso a Juan María González en el camino, gracias a Dios que me permitió aprender y que creo que alguito de arena hemos aportado para una mejor país, un mejor Costa Rica, y ojalá que de verdad la cultura de la calidad siga mejorando en este país. No, yo creo que sí, sí hemos avanzado en el Sistema Nacional para la Calidad. Ahora, doña Beatriz nos va a enseñar una batita. A esperar Una batita, sí. la foto, que nos comente un poquito de qué hay detrás de esta fotografía. El blanco. Miren, yo tengo con el blanco como una fijación. A mí me encanta el blanco, pero blanco, así. Esa bata, yo no sé cuántos años tendrá y esa foto me la acabo de tomar, la verdad, hace unas horas. Pero para mí el blanco tiene que ser así, blanco, blanquísimo, una bata planchada, porque eso es respeto, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo antes sí que se iba con unos carnecitos, pero el ECA con una bata, igual a como los muchachos de los laboratorios usan, ensayos, calibración, es respeto. Y nosotros eso es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, yo me imagino ahí con esa batita evaluando y siempre con aquella conducción de que esos procesos implementados son conformes con requisitos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo para el país y yo eso me lo creo. Yo voy a algún lado y digo, por ejemplo, en los laboratorios químico-clínicos, no es que ustedes no están acreditados SEC, ¿verdad? Y eso uno lo va transfiriendo y lo transfiere a la familia, digamos, ya a sus círculos. Y ya los que nacen vienen con la calidad en la cabecita, ¿verdad? Que este producto, ¿de dónde viene este producto? ¿Cuál es la trazabilidad que tiene? Me encanta, ¿verdad? Y yo pienso que eso es la definición. Igual me gusta el casco. Me encantaba el casco y mis botitas y esas, pero el casco se lo dejo irse en una evaluación. No sé, Ilse, si está por ahí, ¿qué pasó con mi casco?
Entonces, el casco, eso. ¿Por qué? Porque te identifica también. Estás ahí haciendo una evaluación con tu casquito y yo creo que, que esa es la diferencia, ¿verdad? De llegas y respetas a las personas, porque yo siempre cuando me presentaban una evaluación les decía, yo estoy acá porque ustedes, gracias, me admitieron, porque es cierto, ¿verdad? Y entonces en esa relación ahora nosotros vamos a conversar. ¿Con qué? Con ustedes que quieren implementar un sistema porque es completamente voluntario, pero ahora como es voluntario, nosotros lo que vamos, si hubiera la oportunidad de encontrar oportunidades de mejora. Pero entonces para mí el blanco es eso. Blanco, blanquísimo, bien aplanchadita, bien limpia, respeto. Respeto se los OS porque la verdad es que sí, se lo merecen también porque hacen la gran diferencia. No, sí, y empatizo con usted, doña Beatriz, porque a mí también me pasa, desde que estoy en el ECA, miro la industria con otros ojos. Yo veo, estos son clientes ECA, estos no son clientes ECA, Sí, sí, como consumidora, entonces sí, sí hemos hecho un buen trabajo a lo largo de los años. Bueno, sí. hablando de cascos, ahora nos vamos a enseñar una fotografía de Sadie. Sadie, coméntenos qué hay detrás de esta fotografía. Ah, Ay, vean, esta me la tomé sin permiso en una evaluación, pero cuando me dijeron algo que fuera representativo, em, cuando yo empecé a trabajar en los sistemas de gestión, me enamoré del tema de la calidad. Y yo dije, esto sí es lindo. Y cuando vi la oportunidad de ingresar a ECA, para mí fue como maravilloso, ¿verdad? Yo estaba completamente feliz. Agradezco mucho a Ilse que me abrió las puertas a ECA. Y, y qué decir de las personas que me formaron, doña Beatriz, Luisa, Patricia también, Patri, que es la y la misma Ilse, que es la que me enseñó a hacer evaluaciones. Y aunque esta no es la primera foto de de la primera evaluación, ¿verdad? Sí simboliza, ahí estoy con una gran sonrisa, porque yo dije, qué lindo. Para mí el trabajar en ECA y en la evaluación y en la acreditación, siento que mejora el mundo, mejora el país. O sea, estamos ayudando a dar un granito de arena para que las cosas se hagan mejor. Ay, y para mí, digamos, yo todavía tengo la emoción de la primera evaluación que hice. ¿Verdad? Y yo decía, ay, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que estoy aquí y que estoy haciendo este trabajo. Y por ahí en fuimos a varios lugares, era una testificación. eh, y fuimos a unos lugares maravillosos, que a veces usted dice, bueno, es el valor también residual de hacer evaluaciones, porque para mí era lindísimo, vea qué paisaje. Y yo estaba ahí en una testificación, estaba trabajando y Dios bendito también disfrutando de el paisaje, aunque bueno. Parte de las curiosidades es que no pudimos almorzar porque ahí no había dónde, ¿verdad? Y empezamos como a las 7 de la mañana y terminamos como a las 6 de la tarde, pero bueno, disfrutando de el proceso, ¿verdad? De evaluación y, y para mí ahí simboliza que yo decía, qué lindo, porque también, ¿verdad? Parte de ese proceso es conocer el país a fondo, ¿verdad? Y eso pues a uno lo llena de orgullo. Sí, ¿verdad? Como a veces siento que más allá la calidad del trabajo que hacemos, ¿verdad? Día con día, es como esa satisfacción personal que nos llena, como profesionales, de que de verdad estamos contribuyendo al país. Y, Meli, cuéntanos un poquito más de la historia detrás de esta fotografía. Tu Sí, ese es grabación.
esa es mi fotografía de la grabación de licenciatura hace aproximadamente 2 años, justo cuando estaba ingresando en el ECA. Para mí, eh, pues sí, refleja el momento donde culmino esa etapa universitaria. En mi caso, yo trabajé y estudiaba al mismo tiempo. Yo vine como desde Guanacaste, me vine desde Cañas hasta Heredia para poder estudiar. Y pues eso siempre es un cambio grande, salir de mi casa, empezar una carrera técnica. En mi casa somos sí, tres hermanos. La primera en graduarme como licenciada. Entonces, esa foto para mí era un recordatorio, es un recordatorio de que pude estudiar una carrera STEAM, de que tuve el apoyo de mi familia, de que ellos incluso vieron que ese sueño era posible y se podía lograr mucho antes que yo. Entonces, esa foto representa eso, como todo el proceso que tiene mucho contenido emocional también, salir de casa y no solamente estudiar, sino también tener que vivir y valerme por mi cuenta en un lugar donde estaba sola, porque toda mi familia está en Guanacaste. Pues verdad, es como, al final el título, la gente dice, es un cartón. Bueno, es un cartón, pero también detrás de eso hay muchísima experiencia, muchísima vida, muchísimo todo que tuvo que pasar uno para tenerlo. Y es eso, es como estudio en ingeniería y me alegra mucho poder ser parte de ese grupo de mujeres que lo ha hecho, em, y que ojalá pueda también de alguna manera a nuevas generaciones también decirles como, mira, ella estudió ingeniería y es esta, me gustaría, puedo hacerlo, no hay ningún problema, y independientemente de si soy de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, de donde sea. Entonces sí, esa era más o menos. Qué inspiradora, porque a veces olvidamos como esa ilusión, ¿verdad? Que nos hace cuando obtenemos, como dice Melissa, porque mucha gente lo desestima, es un cartón, no, es mi esfuerzo, es la visión que tenía yo y ahora estoy saliendo al mundo y soy parte de la fuerza laboral que cambia este país para bien. Entonces, muy bonitas todas sus historias, chicas. Entonces, para ir cerrando este conversatorio con fuerza y pasar a la acción, si tuvieran la oportunidad de hablar con una versión más joven de ustedes mismas en su primer día de clases o con una chica que hoy las esté viendo y está dudando entrar a este mundo de calidad y de ingenieras, ¿qué le diría? ¿Qué batallas han ganado ya las mujeres sin calidad y cuáles batallas aún nos faltan por ganar? ¿Alguna que nos quiera ayudar con esta preguntita? Bueno, voy a empezar yo. Qué vacilón, ¿verdad? Ahora estaba calculando cuántos años tenía. Y desde cuando trabajo, 44 años, ya 68. Vieran que cuando yo para atrás digo, puchis, gracias Señor por esta vida que he tenido. Es una vida yo siempre digo, la vida es así, ¿verdad? No es que uno va bien, no. Y tal vez cuando uno decía que se fije, que la familia, que verdad, y yo veía a la gente, decía, ¿cuál? Si los tengo que buscar, darles de comer, ver cómo los llevo a las escuelas, pagar la casa, ¿uno qué hace? Pero al final, cuando uno ve a los hijos, ¿verdad? Viéndose en los hijos, digo yo, qué interesante es la vida, porque yo incluso con ellos poder hablar y estar diciendo, es que yo pienso que a veces los límites se los pone uno, ¿verdad? A veces, porque hay muchas oportunidades y creo hombres y mujeres, ¿verdad? Porque estamos hablando nosotros porque somos nosotras, pero sí hombres y mujeres. Es que son ingenierías o son otras actividades económicas que también son muy importantes para el país. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado yo creo es que yo en este momento agradezco muchísimo todas las oportunidades que he tenido en mi vida. Pienso que el paso de la acreditación es increíble porque en la acreditación es un convivir, es un dar, es un recibir. Ahora que no, dijo eso, Seidy, el panorama por los caminos de Costa Rica, ¿verdad? Es que hasta ahí llega. Pero además, ahora, digamos, es importante aprender a agradecer a que nosotros podemos respirar, a que podemos compartir, a que tenemos derecho a la salud, ¿verdad? Y fíjense que nunca estamos confortables ni aquí. Como dijo Luisa, me dio la vida la oportunidad de trabajar en la segunda versión de la ley y mejorarla. Pero además,
vivimos ahora en un mundo en que todo va cambiando. Vea la inteligencia artificial. Cuando usted piensa, ah, ya esto me lo sé, no, hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces siempre pienso que los mayores desafíos es la sostenibilidad ahora, la salud, la reducción de la vulnerabilidad, porque en realidad, digamos, uno no se puede ver uno sino el entorno y la calidad de vida. Y las chicas, por supuesto, cuando escucho a Melissa hablar, me da muchísimo gusto escucharla, ¿verdad? Porque digo, sí, yo tengo unas buenas conversadas con mis hijas o ahora con la gente de la misma edad de uno, pero ya son otras conversadas. Pero digo, qué interesante es, ¿verdad? Y cuánto camino se ha recorrido, porque además no solo somos nosotras, es todas las mujeres que han dejado vidas, ¿verdad? Por la ciencia, escritoras que han pasado anónimas con un seudónimo o sus hombres publicando, los maridos publicando sus escritos, tantas cosas interesantes. Pero yo creo que con una visión así positiva de futuro es sin duda seguir por el buen camino, luchando, aprendiendo, siempre aprendiendo, porque esa es la base. Ujú. Gracias. Lindas palabras, Beatriz. Cintia, si gustas, me gustaría continuar Por supuesto. en la misma línea que dice doña Beatriz. En realidad, es que tenemos que quitarnos el paradigma de que las mujeres y los hombres podemos hacer cosas similares, ¿verdad? Podemos trabajar en lo que nosotros querramos. Eh, Me voy a robar una anécdota de una compañera cuando estábamos estudiando, fue la primera ingeniera en mantenimiento industrial. Y entonces el profesor le dijo, hasta que usted no pueda mover ese motor, usted va a pasar o no va a pasar el curso. Y las mujeres obviamente no tenemos la fuerza, o por lo menos ella era así, menudita, así también chiquitita, como era yo. Y se hizo unas poleas, unas palancas y movió el motor. Entonces, no tenemos que ser iguales porque creo que es parte de, y debo decir que me pasó a mí en la universidad para pasar desapercibida, era muy masculina. Y usted va a decir, Sadie, que ahora se pone todo lo que, ¿verdad? Le falta cuello para ponerse cosas, ¿verdad? Yo me pongo, ¿verdad? Me maquillo, me pinto las uñas. En ese momento cuando estudiaba, no, ¿verdad? Hasta mi ropa era muy masculina, ¿verdad? Para pasar un poco desapercibido. Y creo que esto em, no debe ser así. O sea, y yo ahora veo y yo disfruto ver a las chicas y ver a Melissa y, bueno, Valeria y, bueno, no voy a decir, son un montón de chicas jóvenes, Cintia, que son muy femeninas, muy bonitas, muy inteligentes, ¿verdad? Porque a veces a uno antes le decía, usted tiene que escoger o bonita o inteligente, ¿verdad? Como ciertas cosas, ciertos paradigmas. Y no, ¿verdad? Que se puede ser todo, se puede ser femenina, se puede, si se quiere ser, ¿verdad? Femenina, si no, no hay problema, pero sí que como mujeres no tenemos que limitarnos y tenemos que seguir siendo, ¿verdad? En esencia como nosotros queremos ser. Sí, porque las mujeres somos creativas y parte de nuestra esencia es eso, mostrar nuestra personalidad y no, ¿verdad? Camuflarnos ahí con el entorno. Melissa, Luisa, Sí, creo que, a ver, no hay mucho que aportar a lo que han dicho Beatriz y Sadie. Rescato, es que uno tiene que ser uno. El género al final, el género es una situación, y voy a decirlo así, es una situación al final circunstancial. Usted tiene que ser usted y a las muchachas, a las mujeres hoy, como les digo, ya yo tengo sobrinas nietas que están
en puntos de decisión. Algunas ya inclusive son profesionales y, siempre, una de ellas está estudió ingeniería química, por cierto. Entonces, yo siempre les he dicho, ustedes tienen que ser lo que ustedes quieran, como mi papá nos decía a nosotros, ¿verdad? Y además, no se dejen, y eso no se dejen en el buen sentido. O sea, usted no es mamita, usted no es mamita, usted no es Melicita, no se dejen que les digan así, porque es como cuando uno está en un hospital, la doctorcita. ¿Por qué la doctorcita? ¿Por qué la doctorcita si es igual que un médico cualquiera? Es la doctora, ¿verdad? Y en muchos casos, lo más terrible que todavía vivimos es que hay muchos casos en donde son mujeres refiriéndose a mujeres de esa manera, infantilizada, dijo Cintia. En algunos casos es, voy a decirlo así, baja pisos, ¿verdad? Baja pisos. Entonces, sí, sí, hay que seguir luchando contra eso. Lamentablemente hemos avanzado muchísimo, como dijo Beatriz, muchísimo, muchísimo, pero todavía hay situaciones como esas. Yo no quiero dejar pasar este momento tampoco sin darle gracias a un montón de gente que ha pasado por el ECA, que a mí me enseñó un montón, y de gente que hoy está en el ECA también, que yo he tenido la oportunidad de estar en el ECA en un montón de cosas. Estuve en junta directiva, estuve en la comisión de acreditación, fui evaluadora, fui evaluadora de organismos de inspección y me encantó, me encantó. Me encantó trabajar con Ilse, me encantó trabajar con Lucrecia Aguilar, dos excelentes profesionales y dos excelentes, este, tutoras, mentoras en lo que es evaluación de organismos de inspección. Me tocó trabajar con Beatriz en una o dos oportunidades, yo formándome como evaluadora de organismos de certificación, creo, y rígida como ella sola, pero así es que así creo que tienen que ser las cosas. A Patricia Murillo, voy a mencionar algunos que me acuerdo. Patricia, que fue instructora nuestra en un par de cursos, me acuerdo de trazabilidad de las mediciones, casi me vuelvo loca con el examen que nos hizo, pero aprendí muchísimo, muchísimo. Eh, a todos los que no he mencionado también aprovecho para darles las gracias. Humberto, que es el 99% del ECA, pero tengo que mencionarlo. Es el 1% del, 90 del personal técnico del ECA. Pero Humberto también, en mi función ahora aquí en el MEIC, también ha sido una persona importante y de quien he aprendido mucho. Les diría a quienes están en el futuro, aprendan de los que son simpáticos y de los que no son tan simpáticos. Y sean siempre ustedes mismos. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, Melissa, te queda el mensaje de cierre. ¿Qué Yo como, palabras le compartirías a esas chicas? yo como cerrar después de semejantes palabras. Sí, yo agregaría, además de lo que se ha conversado, a, esa, a las nuevas generaciones, es que no esperen a sentirse 100% listas. Al final estar listo es una decisión, porque si fuera por emociones, pues uno nunca va a sentirse completamente listo, es una decisión. Entonces, muchas veces uno crece justamente en esos espacios en los que siente un poquito de miedo, de inseguridad, pero que al final lo sacan de la zona de confort y hacen que uno pueda crecer.
y ser la persona que desea ser. Y también le diría que confíe en su proceso, porque cada paso, aunque parece pequeño, pues sí construye y eso hace que la voz y que su criterio y todo pues tenga valor desde el inicio. Y respecto a las batallas que hemos ganado y que nos falta todavía, yo creo que hemos avanzado muchísimo en aperturas de espacios. Hoy, bueno, acá las mujeres presentes nos reflejan eso y también hay muchas más mujeres en áreas técnicas, en evaluación, en toma de decisiones y eso no es casualidad. En mi caso, yo, por ejemplo, trabajo para la Secretaría de Organismos de Certificación y OBB y mi jefa, por ejemplo, es inspiración también, Nancy. Yo muy agradecida toda la vida por lo que me ha enseñado en este camino y también, por ejemplo, Valeria. Hemos construido carrera profesional juntitas, estudiado y todo, y eso inspira y permite a uno pues sentirse más seguro, más cómodo en este mundo. Y pues en mi caso yo soy muy consciente que las mujeres que están acá pues probablemente no, y de seguro han enfrentado retos mucho más grandes de los que yo he tenido que vivir y gracias a eso pues mi camino ha sido distinto y yo creo que la responsabilidad mía y de las generaciones que me acompañan y las que ven más abajo es continuar eso, que las mujeres que vienen después todavía encuentren eh, menos barreras. Creo que eso sería el objetivo de lo que todos deberíamos estar buscando. Por supuesto, qué lindas palabras. Bueno, para ya finalizar, detrás de cada certificado de calidad, de cada sello, de cada proceso, de seguro hay historias de valentía como las de Sadie, doña Luisa, doña Beatriz y Melissa. Hoy nos queda claro que la calidad no solo se trata de hacer las cosas bien, sino hacerlas con justicia, con equidad y abriendo las puertas para los que vienen detrás. Gracias a nuestros panelistas por su vulnerabilidad y su fuerza y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sigamos construyendo una infraestructura de la calidad donde quepamos todas y todos. Muchísimas gracias y que tengan un muy lindo día.